Cariñoso Padre que estás en el santuario celestial, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a través de las páginas sagradas de la Santa Biblia y que la Santa Biblia nos hable. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que la Biblia es la palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Señor, que tu palabra nos enseñe, nos ilustre, y que en el libro de Apocalipsis podamos visualizar el contexto social, político, religioso en el cual estamos viviendo, además de esta pandemia. Te ruego, Señor, que nos bendigas a todos y el Espíritu Santo pueda guiarme en la presentación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a la presentación para entrar al tema. Vamos a la presentación. Esta es la temática global que hemos estado considerando durante esta semana de estudio del libro de Apocalipsis. El Apocalipsis, religión y política actual. ¿Por qué dijimos eso? Porque en el libro de Apocalipsis está plasmada la historia de las naciones, pero no solo la historia, sino también el futuro de las naciones y el presente. Y en las naciones hay dos elementos que son medulares en el desarrollo de las naciones, en el ejercicio de su soberana vida: la religión y la política. Donde hay una nación, hay religión. Donde hay una nación, hay política. Y donde hay religión y política, hay líderes. Líderes que tienen la responsabilidad de servir y de ayudar a la nación a la cual ellos dirigen. Los líderes hemos de dar cuenta un día ante Dios por la forma como ejercimos el arte de gobernar, que es la política, y también el arte de conducir a los pueblos a Dios, que es la religión. Así que la temática del día de hoy está un poco relacionada con el tema de ayer. Ayer hablamos acerca de una mujer en particular. Vimos que en la Biblia esa mujer tiene un nombre. Les invito a abrir la Biblia en Apocalipsis 17 para mirar un poco allí. En Apocalipsis capítulo 17 nos decía la Sagrada Escritura que hay un ángel que se acerca a Juan para darle una información importante. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Una mujer sentada sobre muchas aguas. Una mujer que tiene un nombre de poco abolengo. La llama ramera. El ángel la llama así, no yo. No confundamos. Alguien podría decir: el pastor está diciendo o ofendiendo. No, yo estoy leyendo la Biblia. Y la Biblia es la que se expresa así. El ángel le dice a Juan que le va a mostrar una mujer que está sentenciada por sus actos de corrupción. Ayer vimos un poco acerca de este tema. Además, dice que esa mujer tiene un nombre en la frente, un nombre curioso, porque dice que es Babilonia la Grande. Y nos preguntábamos el día de ayer, ¿cómo va a ser Babilonia si Babilonia fue un imperio que existió más o menos desde el año 608 al 539 antes de Cristo? Y Babilonia dejó de ser porque fue invadida por el imperio medo-persa en el 539,
y se diluyó Babilonia, desapareció. Y el profeta Jeremías escribió que nunca más se levantaría Babilonia. ¿Cómo es posible entonces que en el libro de Apocalipsis, que es un libro que contiene información acerca del futuro, del presente y del futuro, diga que hay una mujer que lleva el nombre de esa ciudad o de ese gran imperio que existió hace 600 años antes de Cristo, donde vivió el profeta Daniel? Entonces eso nos obliga a buscar y a estudiar en la Biblia el significado. Y encontramos en el capítulo 17, versículo 18, que Babilonia es una mujer, dice, que representa una gran ciudad. La mujer que has visto es la gran ciudad. Eso es Babilonia, una gran ciudad, y es cierto. Pero lo significativo de esto es que estamos hablando aquí, la Biblia nos está hablando de una ciudad que va a existir en el tiempo del fin. Y es una ciudad poderosa, de influencia poderosa e influencia mundial, e influencia política, porque dice acá, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, sobre los gobiernos de la tierra. Entonces, para tener influencia política, realmente hay que ser poderoso. Cualquiera no está en los estratos políticos, y los hombres que están en esas esferas son hombres influyentes en las naciones. Así es que aquí encontramos a la mujer, pero en el capítulo 17, en el versículo 3, nos dice que el Espíritu Santo llevó en visión a Juan al desierto y vio a la mujer sentada sobre la bestia de los 10 cuernos. Y la bestia de los 10 cuernos la estudiamos estos días y vimos que representa al cuarto imperio mundial, a Roma. No estoy diciendo nada nuevo porque eso está en la historia. Cualquiera que lea un poco de historia va a ver que el imperio babilónico, donde vivió el profeta Daniel, se extendió del 608 al 539 antes de Cristo. Y en el 539 vinieron los medos persas, invadieron Babilonia y se apoderaron y pasaron a ser el nuevo imperio, Medo-Persia, del 539 al 331 antes de Cristo. Pero en el 331 vinieron los griegos y los griegos invadieron Medo-Persa y del 331 al 168 antes de Cristo se extendió el imperio griego y en el 168 antes de Cristo aproximadamente emerge el cuarto imperio mundial, un imperio que se extendió por 650 años, el más largo, el imperio romano. Jesús, nuestro Salvador, nació siendo el imperio reinante Roma en sus días. A él le tocó lidiar con Herodes, con Pilato, con todos estos gobernantes, César, etc. Así que, y está representado este imperio por la cuarta bestia que vio el profeta Daniel en el capítulo 7 de su libro. Ahora bien, ¿dónde está esta ciudad? ¿Dónde la encontramos? Dios nos dice en la Biblia que va a haber una ciudad de influencia política mundial y religiosa y nos da las pautas. Qué amoroso es Dios. Qué especial con nosotros. Dios no tiene secretos con sus hijas, con sus hijos. No tiene secretos con su pueblo. Nos da la información de forma abundante para que podamos darnos cuenta el tiempo que nos toca vivir y lo cerca que está la segunda venida de Jesús a la tierra. Finalmente, el estudio de la palabra de Dios debe llevarnos a la conclusión de que debemos prepararnos para el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Regreso que se aproxima en forma rápida e inminente. Cristo está por volver a la tierra. Vamos entonces a entrar a este tema.
la ciudad de las 7 colinas. Una mirada al futuro es el título de las conferencias de esta semana. Hemos estado dando una mirada al futuro. La mujer que has visto, dijo el ángel en Apocalipsis 17 y 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Aquí no hay nada que agregar. Esta interpretación la está dando un ángel. El ángel que visitó a Juan en la isla de Patmos le lleva esta información porque Dios quiere que Juan la escriba para la posteridad. Recuerden que en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Esta es una revelación que le pertenece a Jesucristo y se la dio Dios su Padre para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La intención del libro de Apocalipsis es mostrarnos las cosas que deben suceder pronto, desde los días de Juan en adelante. Pero han transcurrido el tiempo y hay muchas cosas de Apocalipsis que se han cumplido, como por ejemplo estas que mencioné, la sucesión de los imperios mundiales, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Roma cayó en el año 476 después de Cristo. Surgieron las 10 naciones bárbaras que le dieron origen a Europa, y en Europa ocurrirían otras cosas. En fin, hay cosas que hoy leemos en Apocalipsis que corresponden al pasado, hay cosas que están sucediendo en el presente y otras que vendrán todavía, y todas ellas tienen la intención de desarrollar nuestra confianza en la Biblia, nuestra confianza en Dios y prepararnos para el regreso de Jesús, que es el gran evento. Por eso están escritas estas cosas aquí, porque el enemigo está queriendo engañar al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 12 dice que Satanás fue lanzado fuera del cielo en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue lanzado del cielo afuera del cielo, y dice aquí que él engaña al mundo entero. Este ángel trabaja incesantemente para engañar al mundo entero. Eso significa que él quiere engañarnos, quiere engañarte a ti, a mí, a todos, a tu familia, a los que amas. Por eso Dios nos dejó la Biblia. Por eso es necesario el estudio de la Biblia, especialmente un libro como este, extraordinario, como es el libro profético de Apocalipsis. Satanás engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hay personas que no creen estas cosas, pero la Biblia nos cuenta que Jesús les tuvo que hacer frente a estos ángeles y a Satanás y a sus demonios. Los tuvo que enfrentar y los enfrentó con la palabra de Dios. Escrito está, era su consigna para enfrentar las potestades del mal y de las tinieblas. La Biblia debe ser para todos nosotros el alimento que nutra nuestro espíritu. Así que, mis amados, con respecto a la interpretación de la mujer, vuelvo a insistir, no hay nada más que decir porque el ángel ya la dio. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es una ciudad que está en esta tierra. Es una ciudad poderosa porque reina. Si reina es porque tiene rey o tiene un gobernante, alguien que dirige esta ciudad. Esta ciudad no se dirige sola. Y ese gobernante que dirige esta ciudad reina o ejerce influencia sobre los reyes o gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra son los que gobiernan las naciones. La mujer representa una ciudad que influye en los gobiernos de la tierra, entonces. Ahora bien, el ángel es el que explica la simbología. Asegurémonos que es así. No soy yo el que está explicando ni dando interpretación al símbolo. Apocalipsis 17:7 dice
que el ángel dijo así: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Noten que el ángel que está dándole la revelación a Juan, el profeta, le dice: no te preocupes tú en tratar de interpretarla. No te preocupes, yo te diré el misterio de la mujer. Yo te lo voy a decir. Apocalipsis capítulo 17. ¿Por qué razón a Juan le preocupó esto y quería saber? ¿Por qué el ángel le dice: no te preocupes, yo te voy a explicar? Claro, porque Juan no entendía. Pero sin embargo, Juan ve actuar a la mujer, cuyo nombre es Babilonia. La ve actuar. Capítulo 17, versículo 6. Y dice en la Biblia: vi a la mujer ebria, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta mujer o ciudad persiguió a los hijos e hijas de Dios. Tanta sangre derramó que el profeta o el ángel le dice, se la muestra como embriagada de tanta sangre que corrió. Pero entonces le agrega en el versículo 7, yo te diré el misterio de la mujer y también te diré el misterio de la bestia que la trae. La mujer y la bestia de los 10 cuernos van juntas. Siempre están juntos. La cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis 17, 7. Y el ángel le comienza a hablar ahora y le dice: la mujer reina sobre los reyes. Primera información. La mujer reina sobre los reyes. Para reinar hay que tener influencia, hay que tener poder y hay que tener abolengo para reinar sobre los reyes de la tierra. Estamos hablando de una ciudad que se impone a los gobiernos terrenales. ¿A quién representa un rey? En el lenguaje bíblico es más coloquial, espiritualmente coloquial. Entonces, en el lenguaje bíblico tenemos reyes. ¿A quién representa un rey? A un reino o una nación. Pero hoy día nosotros no decimos el rey Daniel Ortega de Nicaragua. No decimos el rey Carlos Alvarado de Costa Rica. No decimos el rey Putin de Rusia o Donald Trump de Estados Unidos. No utilizamos ese lenguaje. No. Hoy los llamamos los presidentes. La figura política está liderada por un presidente. Pero antiguamente la figura política era liderada por los reyes, por las reinas. Así que un rey representa un reino, indudablemente. No hay rey sin reino ni reino sin rey. Jesús lo ratifica en Lucas capítulo 22, versículo 25. Jesús dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Entonces, ¿quiénes son los reyes acá? Los que se enseñorean de las naciones son los que tienen autoridad sobre ellas, explicó Jesús. Y ellos son los que se enseñorean de las naciones. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, ¿quiénes son los que toman las decisiones con respecto a si la gente va a salir, no va a salir, si los comercios abren, no abren, si va a haber turismo, no hay turismo? ¿Qué horarios van a tener los vehículos de acuerdo a las placas para desplazarse de un lugar a otro? ¿A qué horas comienza el toque de queda? ¿Quién impone eso? Los que se enseñorean de las naciones. A los habitantes de las naciones lo que nos queda es obedecer, porque si no obedecemos, entonces está el Poder Judicial. Y el Poder Judicial está representado por la policía. Y la policía, pues, nos va a llamar la atención y otras cosas si no acatamos la normativa de los que se enseñorean de las naciones, a quienes Jesús llamó reyes de la tierra, los reyes de las naciones. Eso significa que esta ciudad que estamos estudiando tiene un líder. Si ella se enseñorea,
reina sobre los reyes, tiene que tener un líder, una cabeza, un dirigente, alguien que está al frente, alguien que da la cara por esta ciudad. Una ciudad que reina sobre las naciones o influye sobre las naciones, podemos decir influye, tiene influencia sobre los gobiernos. Para reinar es necesario un rey o un dirigente. Para administrar es necesario un administrador. Para liderar es necesario un líder. Así que el reino o la influencia que esta ciudad ejerce, la ciudad de las 7 colinas, es un reino o influencia político y religiosa a la vez. El día de ayer analizamos por qué religiosa. Porque esta mujer usa las vestiduras de los sacerdotes del santuario de Israel, de los israelitas de Moisés. Éxodo capítulo 28, usted lo puede leer ahí. Tomando esta figura de las vestiduras sacerdotales, esta mujer ejerce una influencia religiosa sobre el mundo, sobre los reyes o políticos de las naciones, y también una influencia de Estado. Estamos hablando de una mujer que tiene influencia como Estado e influencia religiosa, las dos cosas juntas. Es secular y espiritual a la vez. Ella usa vestiduras religiosas. Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura, escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Y tenía una copa en la mano que la estudiamos ayer. Esas vestiduras, con esas piedrería preciosa y oro, todo este atuendo tan llamativo, significativo para honra y hermosura, bellas vestiduras, son las vestiduras que usaban los sacerdotes de Dios en el Antiguo Testamento. Sin embargo, siendo religiosa, se relaciona con los gobiernos de las naciones y los influye. Notemos que no se relaciona con un rey, con un gobierno, sino con los reyes de la tierra, indistintamente de la figura política que representen, sean del color rojo, sean del color azul, sean del color verde, sean del color amarillo, no importa. Trasciende la dimensión política o la creencia o configuración política que ese gobierno tiene. Trasciende, se vincula igual, porque influye sobre los reyes de la tierra indistintamente de cuál sea su ejercicio político, su administración política. Su vínculo político es con las naciones de la tierra, las naciones, no con una. De manera entonces que la Biblia, que está escrita para nuestro tiempo, porque así dice Romanos capítulo 15, versículo 4, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza en que Cristo va a volver a la tierra. La Biblia es un nutriente sólido espiritual para el cristiano, para la cristiana, para el hogar y la familia cristiana. No para el religioso. El religioso es un asunto aparte. El religioso está preocupado de cumplir con los protocolos religiosos y después siente que ha cumplido y como cumplió se siente en paz consigo mismo y piensa que está en paz con Dios porque cumplió con los protocolos. Ese es el religioso. Pero la Biblia no fue hecha para los religiosos. Los religiosos crucificaron a Jesús. Fueron religiosos los que instigaron al gobierno de Herodes y de Pilatos para que crucificaran los soldados a Jesucristo. Fue crucificado por los soldados romanos, pero el autor intelectual de la muerte de Jesús fueron los religiosos y dirigentes judíos, los israelitas. Apreciados amigos y amigas, la Biblia no está hecha para religiosos, sino para cristianos. Y el cristiano, la cristiana, ama a Jesucristo. Le ha entregado su corazón.
vive para Jesús. Está dispuesto a ir a todo por Él, porque Jesús en la cruz lo dio todo para perdonar, para salvar, para limpiarnos con su sangre, para vestirnos de ese vestido tan especial que es el vestido de la salvación. Así es que, volviendo al punto, todas las naciones han bebido del vino. Ayer estudiamos qué representa ese vino que está en la copa. Representa la salvación. El vino representa la sangre de Cristo. Así como Cristo en la Santa Cena dio a beber vino, y le dijo a los apóstoles, este vino representa mi sangre que por ustedes se derrama para perdón de los pecados. Los cristianos bebemos del vino de la copa del Señor y nos nutrimos de la palabra de Dios. No somos religiosos, somos cristianos, seguidores de Cristo. La mujer también tiene una copa, que también tiene vino, tiene una salvación. Y esa salvación la da a beber a todas las naciones, incluyendo los reyes, a los gobiernos de la tierra. Los gobiernos de la tierra también se embriagan con el vino que contiene la copa de Babilonia, que para Dios es abominable, porque es una forma de salvación. Le estamos entregando la salvación a la gente, se la están entregando de una manera que es abominable para Dios, porque no cumple con los rigores que están establecidos en la palabra de Dios. La fe y la sola fe en Jesucristo salva. Amados, esta es una ciudad importante y de influencia mundial, naciones. Es conocida por los gobernantes. No pasa desapercibida. Y también es conocida por los habitantes de las naciones que reciben su influencia político-religiosa y que se embriagan aceptando su vino, el vino de su cáliz. Esta ciudad ejerce una influencia política religiosa de carácter mundial. Dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Lean Apocalipsis 17, 1. En la última sección dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. No solo se sienta sobre la bestia de los 10 cuernos que la lleva, sino que dice en Apocalipsis 17:1 que está sentada sobre muchas aguas. ¿Y qué representan esas aguas? En Apocalipsis 17:15, está allí en la pantalla, el ángel dice Juan, me dijo también el ángel, las aguas que has visto, donde la ramera o la mujer se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Por eso es que estamos hablando de una ciudad que ejerce una influencia de carácter mundial que no puede pasar desapercibida. Al leer la palabra de Dios, nosotros debemos buscar en el contexto social en el que vivimos qué ciudad cumple con estos requisitos. ¿Existe o no existe? ¿Dónde se encuentra esta ciudad? Bueno, Apocalipsis 17:9 dice así, esto para la mente que tenga sabiduría. La siguiente información es para la persona cuya mente tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Mis amados, la sabiduría es un don de Dios. Porque en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. La sabiduría es un don de Dios. Si alguien presume de tener algo de sabiduría, debe darle la honra, honor y reconocimiento al único y soberano Dios, que es quien da la sabiduría para entender las cosas. ¿Y por qué Dios le da sabiduría a alguien para que entienda? Simplemente para que comparta. ¿De gracia recibiste? Da de gracia. Para compartir el conocimiento, a fin de que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios y sean salvos por la fe en Jesucristo.
La pregunta que nos hicimos es, ¿dónde está esa ciudad? Si existe, ¿en qué lugar está? Entonces, Dios es extraordinario con su pueblo, porque nos dice exactamente dónde la podemos encontrar. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer está sentada sobre las cabezas de la bestia. Su influencia es mundial porque se sienta en las aguas. Recuerda que dice que también está sentada sobre las aguas, y esas aguas son pueblos, naciones, muchedumbres, lenguas, decía Apocalipsis 17:1. Pero ahora nos dice la palabra de Dios que la mujer está sentada sobre las 7 cabezas de la bestia que la trae, que es la bestia de los 10 cuernos, no olvidemos. Lo que pasa es que Daniel ve la bestia solo con 10 cuernos, pero Juan la ve con 10 cuernos y un poquito más de información, porque la revelación de la profecía es progresiva. Hoy aprendemos un poquito, mañana aprendemos más, y al que estudia la Biblia, bueno, tiene la bendición de ir descubriendo cada día cosas nuevas que Dios le va enseñando. ¿Dónde está sentada la mujer? Quiero asegurarme de que usted entendió bien y leyó bien conmigo. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ella está ubicada sobre 7 montes. ¿Existe alguna ciudad que geográficamente esté ubicada entre 7 montes? ¿Conoce usted alguna? Bueno, la ciudad de La Paz, en Bolivia, está en las alturas de las montañas, pero no entre 7 montes. Hay ciudades que están entre montes, pero hay solo una ciudad en el mundo conocida como la ciudad de las 7 colinas o la ciudad de los 7 montes. ¿Existe una ciudad que cumpla con las características de ser un estado religioso, que influya sobre los gobiernos de la tierra, ubicado entre 7 montes, una gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 17:18, y la mujer que has visto, la gran Babilonia, la que tiene el nombre de Babilonia porque se parece a la Babilonia del pasado, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, religiosa pero política. ¿Existe esa ciudad? Y me llevó en el espíritu entonces al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia roja llena del nombre de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer está sentada sobre la bestia de los 10 cuernos, que yo fui muy claro en el segundo estudio que tuvimos, me parece que fue de esta semana, y ahí está, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, el estudio. Dejamos muy claro a quién representa la bestia de los 10 cuernos. Porque les dije, esta bestia de los 10 cuernos que vio Daniel 600 años antes de Cristo, la volveremos a ver en el libro de Apocalipsis otra vez, una y otra vez. Y en este caso relacionada con esta ciudad babilónica, con la mujer. Y ella está sentada sobre las 7 cabezas que representan 7 montes, donde está establecida. El profeta dice que la mujer está relacionada con la nación representada por la bestia de los 10 cuernos, que vio el profeta Daniel en el capítulo 7, 600 años antes de Cristo. Nótese cómo se complementa el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Los dos hablan de los mismos poderes. ¿Saben por qué? Porque cuando Daniel escribió y Juan escribió en el siglo I, estaban siendo influidos por un solo autor, el Espíritu Santo. Dios estaba influyendo sus mentes para que ellos escribieran un mismo tema con tantos años de distancia entre el uno y el otro. ¿Qué le dijo el ángel al profeta Juan? Yo te diré el misterio de la mujer. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia también, la que la trae.
la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel dice que esa nación lleva a la mujer. Recuerden que la bestia de los 10 cuernos representa una nación y lleva a la mujer, la conduce. Ella está sentada sobre esa nación, específicamente entre los 7 montes o colinas donde se encuentra esa nación. Eso está diciendo el libro de Apocalipsis. Por eso es que hay que estudiar el libro de Apocalipsis. No podemos ir a la iglesia solo a cantar, a aplaudir, a tirarnos al suelo, a chiflar, a reírnos porque nos da el espíritu de risa, o a llorar porque tenemos espíritu de oración. El cristianismo es más que eso y el Espíritu Santo ha venido más que eso. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Desde esas 7 colinas donde está la mujer establecida, de entre los 7 montes, desde allí es de donde esa ciudad o su líder reina sobre los reyes de la tierra. Desde allí, desde entre las 7 colinas, es donde ejerce su poder, su autoridad, su influencia sobre los gobiernos políticos de la tierra. Apocalipsis 17, 18. Desde ese lugar geográfico, ¿por qué geográfico? Porque existe. Desde ese lugar geográfico ejerce su influencia político-religiosa mundial. Desde allí exhibe las vestiduras religiosas al mundo entero. Pero también desde allí influyen los gobiernos de las naciones de la tierra. Una doble influencia. Una ciudad-estado que es religiosa también, porque tanto el Estado como la religión funcionan bajo un mismo líder. Ella reina. Ella reina. Las 7 cabezas, dice la palabra de Dios, capítulo 17, versículo 9, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. El monte Palatino, el monte Quirinal, el monte Aventino, el monte Esquilino, el monte Viminal, el monte Celio y el monte Capitolino. Ese es el nombre de las 7 colinas o los 7 montes que están representados por las 7 cabezas de la bestia, donde se sienta o está establecida la Gran Babilonia. ¿Por qué digo la Gran Babilonia? Bueno, porque el ángel dice en el capítulo 17, versículo 5, que la mujer tiene escrito un nombre en su frente, Babilonia la Grande, madre de las rameras de la tierra. Tiene hijas que se han prostituido espiritualmente y doctrinalmente como la madre. Capítulo 17, versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Desde a dónde reina? Desde las 7 cabezas que representan 7 montes. Geográficamente, desde allí ejerce su influencia político-religiosa. Y ahí ante usted tiene el nombre de los montes. Vaya usted a la internet, ahora que tenemos tanto acceso a la tecnología y a la información, y escriba allí la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas, a ver si sale algo. Yo encontré el nombre de las 7 colinas: el Palatino, Quirinal, Aventino, Esquilino, Viminal, Celio y el Capitolino. Y la mujer que has visto es la gran ciudad cuyo nombre es Babilonia la Grande. Esa ciudad es comparada con la Babilonia antigua. ¿Por qué? Hagamos un repaso del tema de anoche. ¿Por qué se le compara con la Babilonia antigua? Vean, porque ha desarrollado las mismas características de la Babilonia del pasado. En ella hay falsos dioses, falsos pastores, pecado contra Dios, transgresión contra la ley de Dios, soberbia espiritual, ídolos e imágenes, falso culto espiritual y un falso día de reposo. ¿Cuáles son algunas de esas características? Jeremías 52.
Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicadlo y no encubráis, decir, Babilonia será tomada, Bel, su Dios, será confundido, deshecho será Merodach, su otro Dios, confundidas sus esculturas, quebrados sus ídolos. Está hablando de la Babilonia del pasado. ¿Cómo eran? Falsos dioses, esculturas e ídolos. Ovejas perdidas fueron mi pueblo en Babilonia. Sus ministros, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron porque las alejaron de la palabra de Dios. Y entonces las ovejas se olvidaron del redil. Eso ocurría en la Babilonia del pasado. Poned el cerco contra Babilonia alrededor, todos los arqueros, tirad contra ella, no escatimáis las saetas, las flechas, porque pecó contra Jehová. La Babilonia antigua pecaba contra Dios. Pecado es la transgresión de la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si usted quiere saber qué es pecado, eso es pecado. La transgresión de la ley de Dios. La transgresión de los mandamientos de Dios. El que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios. En Babilonia, la ley de Dios se menosprecia, no interesa, no importa, al punto que ha sido cambiada. Juntad flecheros contra Babilonia, a todos los que entesan arco, acampad contra ella alrededor, no escape de ella ninguno, pagadle según su obra. Dios estaba molesto con la Babilonia del pasado y por eso también está molesto con la Babilonia del presente. Se ensoberbeció contra el Santo de Israel, y si hay algo que a Dios no le agrada, es la soberbia, el orgullo, la arrogancia, son pecados capitales. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán porque es tierra de ídolos. La Babilonia antigua fue tierra de ídolos. Con las imágenes la gente se entontece. Jeremías 50:38. Anote eso y búsquelo en su Biblia, a ver si coincide con lo que yo he puesto en la pantalla. En la Babilonia del pasado, la idolatría y los ídolos, las imágenes entontecían el culto de la gente. No había conocimiento del verdadero Dios en la Babilonia antigua. Era religiosa, sí, pero no había conocimiento de Dios ni de la palabra de Dios. Fue un gran imperio en honor a la soberbia, al pecado, la idolatría, y sus ministros hicieron errar al pueblo, alejándolo de Dios, el Creador, enseñando cosas que no pueden demostrar ni sustentar con un escrito está, como lo hizo Jesús ante el enemigo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Juan, esto que está diciendo, lo está diciendo hacia el futuro. Siglo I, él ve hacia el futuro, y en Apocalipsis 17:6 dice que él ve a la mujer, a la gran Babilonia, la vio ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Muchos fueron mártires, dieron su vida por Jesucristo antes que renunciar a una sola creencia de la palabra de Dios. Apocalipsis 17:6. Esta ciudad político-religiosa persiguió y asesinó a los santos, a los seguidores de Jesucristo. ¿Quiénes son los santos? ¿Quieren saber quiénes son los santos? En Apocalipsis 14:12 dice quiénes son los santos. Aquí está la paciencia de los santos. La palabra paciencia siempre acompaña a los santos de Dios. Tienen que ser pacientes para soportar la persecución, la crítica. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esos son los santos bíblicos. Son los que guardan los mandamientos de Dios, incluyendo el Santo Sábado, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios en la Biblia. Desde los 7 montes, la mujer ejerce su autoridad e influencia espiritual sobre las naciones. Desde esas 7 montañas fluyen sus doctrinas que embriagan a los habitantes de las naciones, doctrinas agradables. Miles de personas beben de la copa doctrinal de Babilonia, una doctrina considerada abominable a los ojos de Dios. Apocalipsis 17 dice en el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones, un vino abominable. Por eso es que dice que la gente bebe de la copa doctrinal de Babilonia y le da a beber a todas las naciones, y los habitantes de las naciones se embriagan.
¿Por qué la palabra de Dios dice que Babilonia se ha prostituido? Tengo una respuesta para ustedes, ¿saben? Miren lo que vamos a leer. Esto se encuentra en Números capítulo 15, versículo 38-39. Números capítulo 15, versículo 38-39. Dios tenía una preocupación especial por Israel, por su pueblo, y les dio la siguiente indicación. Pongan en cada franja de los bordes de sus vestidos, pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, un cordón color azul, y os servirá de franja, de ruedo, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Noten qué instrucción más significativa Dios le da a su pueblo. Hagan una franja azul alrededor, un ruedo de color azul en sus vestidos, para que cuando ustedes vean ese ruedo de color azul, se acuerden de mis mandamientos y los pongan por obra. ¿Por qué es tan importante acordarse de los mandamientos y ponerlos por obra? Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, porque si no te guías por mi ley, entonces vas a establecer tus propios criterios, de acuerdo a lo que ven tus ojos y tu corazón cree, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Han escuchado de esas personas que dicen, mire, no me hable de la Biblia porque yo sé lo que yo creo? Yo respeto a todos, yo creo a mi manera. Quiero creer a mi manera. Establezco mis propios parámetros. Establezco mis propias prioridades y principios. Soy ley para mí mismo. No, amados, mira lo que dice aquí. Pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Eso es lo que pasa con la mujer de Apocalipsis 17. ¿Cuándo se prostituye espiritualmente una persona o un movimiento religioso? Cuando abandona los mandamientos de Dios y sigue en pos de su propia doctrina o creencia o criterio religioso. Entonces, Dios considera que se ha prostituido espiritualmente. En Números 15:39 dice, para que cuando lo veáis, esta franja azul, para cuando vean la franja azul en tu vestido, te acuerdes de todos los mandamientos, no de algunos, sino de todos los mandamientos de Jehová, y no mandamientos de hombres, mandamientos de Jehová, de Dios, para ponerlos por obra. Dios quiere que guardemos sus mandamientos, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Era la voluntad de Dios que Babilonia y sus hijas se prostituyeran? No, no es eso lo que Dios quiere. Porque de tal manera amó Dios al mundo y amó a Babilonia y a sus hijas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No era la voluntad de Dios que se prostituyesen. Dios desea que todos los hombres y mujeres vengan al conocimiento de la verdad, todos, y sean salvos haciendo su voluntad, como está expresada en sus 10 mandamientos. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero oí otra voz del cielo, dice Juan, que decía, salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18:4. Hay una voz que viene del cielo. Esta noche esa voz te habla y te dice, sal de Babilonia, pueblo mío. Si has estado en Babilonia, sal de ahí, para que no participe de sus transgresiones. Salid de ella. Sal de esa mujer. Sal de Babilonia. Aléjate de su doctrina, para que no participes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque está sentenciada por Dios. En esta noche, mi amado, ya sabemos dónde está Babilonia, la ciudad de las 7 colinas. Busca. El mandato del Señor, la invitación de Jesús es salir de ella, pueblo mío,
Apocalipsis 18:4. Déjala, sal de ahí y únete al pueblo de Dios. Escuchemos el siguiente cántico para terminar. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está. Salid de Babilonia, pueblo mío, es el llamado del Señor. Te invito a dejar Babilonia, dejar sus doctrinas y buscar en la palabra de Dios el camino y la vida eterna por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para concluir. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por el mensaje maravilloso de la Biblia que no falla, Señor. Gracias por la claridad con la cual nos da las indicaciones y nos muestra el camino. Nos advierte del contexto social en el que vivimos y desea, Señor, que te sigamos. Señor Jesucristo, guíanos a la vida eterna y al encuentro contigo cuando vengas en las nubes de los cielos. Sácanos de Babilonia a todos aquellos que hemos consumido y bebido de su copa. Nosotros queremos beber de la copa de la doctrina de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. Buenas noches. Dios les bendiga.